El Madrid quiere el título, el Atleti mete miedo y el Barça no deja de poner interesante la carrera por la Liga. Todo esto y mucho más en esta jornada número 15. ¡Comenzamos! Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy María Ruiz, bienvenidos un día más a un nuevo programa de fútbol. En este caso venimos con la jornada número 15 de la Liga eSports y como cada viernes a las 9:30 de la mañana venimos a analizar todo lo que acontecerá en esta próxima jornada, comenzando por ese duelo que hay el viernes a las 9 de la noche entre Mallorca y Valencia. Los Ches que visitan Son Moix, pero qué bonito fue volver a ver la sonrisa en Valencia. Antes de analizar lo que sucedió el pasado sábado en Mestalla, comenzamos hablando de la locura que se vivió en el duelo entre Las Palmas y Mallorca. Los hombres de Arrasate volvieron a conseguir la victoria tras 3 jornadas sin conocerla en un partido absolutamente loco. Un primer tiempo más apacible, donde ambos conjuntos tuvieron su momento, y en líneas generales no fue desmedido por ningún equipo. Pero con el comienzo de esos segundos 45 minutos se vino la locura. El conjunto rojillo asestó los 2 primeros golpes con 2 ataques muy incisivos que terminaron en gol. Se vio ahí a un equipo con hambre, vertical, directo y que atacó a la yugular de los canarios. Pero una vez parecía que todo estaba decantado del lado mallorquí, los canarios golpearon rápido y duro con 2 otros goles y al final del partido surgió la polémica. Una provocación de Jaime Mata generó la expulsión de Vedat Murici y, por consiguiente, el gol de Johan Mojica. Una sucesión de hechos inaudita que nadie terminó de comprender y que manchó uno de los partidos más bonitos de la jornada. Analizando un poco al conjunto bermellón, pues se notó bastante ese bajón con la salida de Antonio Raillo del campo, un futbolista fundamental en este equipo que ahora mismo es duda para el enfrentamiento del viernes. Pero lo que sí es certero es la ausencia de Copete y del expulsado Vedat Murici, 2 bajas muy sensibles para Arrasate. Contando con esto formarán el tridente ofensivo Robert Navarro, Dani Rodríguez y Kyle Larin. Y en la otra cara de la moneda se presenta el equipo de Rubén Baraja. Tras 3 semanas sin fútbol en Valencia, los murciélagos se encargaron de homenajear a la provincia. Una victoria muy contundente contra el Betis con un inicio de segundo tiempo apabullante. Los hombres de Baraja salieron a destrozar a los andaluces como si fuera el último exhalo del partido y en poco más de 10 minutos anotaron 3 goles que sentenciaron el encuentro. Ofensivamente, un cañón. Encontraron todos los huecos y rendijas que la defensa mal colocada del Betis iba ofreciendo. Con un Hugo Duro emergiendo como figura del encuentro, el Valencia regresó al fútbol y a la victoria, para estar cada vez más cerca de salir del pozo. Se presenta ahora en Son Moix, uno de los campos más complicados de la categoría, donde tanto Real Madrid, Atlético de Madrid o Athletic Club han sufrido para poder puntuar. Para poder asaltarlo contará y saldrá con los mismos jugadores que vimos ante el equipo de Pellegrini, aunque con la buena noticia del regreso de Pepe Lu a la convocatoria e incluso al 11 titular. Tenemos ya para abrir la jornada un muy buen partido, porque ahora mismo son 2 dinámicas completamente diferentes, contrapuestas, ¿no? Tenemos esa emotividad que creo que está moviendo ahora mismo a la plantilla del Valencia, ya no solo por la circunstancia que se estaba dando en el club antes de lo sucedido en la provincia, sino también por todo el agravante que ha habido en el territorio mediterráneo durante estas últimas semanas. Al final todo se ha juntado y yo creo que esa unión ha hecho la fuerza dentro de la plantilla del Valencia, dentro de la institución, y es lo que sacó la garra el pasado sábado frente al Betis, donde se vio un Valencia completamente descomunal. Fue el primer partido de la temporada donde marcó 4 goles, donde lo hizo de esa manera, donde se vio un fútbol muy directo, si bien es cierto que yo creo que también un poco por culpa, vamos a decir, ¿no?, entre comillas, del Betis, que creo que no hizo tampoco el mejor partido, sobre todo defensivamente, dejó muchos huecos, en la construcción del juego se le veía que faltaba ese Johnny Cardoso, que más adelante analizaremos la situación del Betis y las carencias que él ha estado viendo en estas últimas jornadas,
y un Valencia que supo aprovechar esa tesitura, que supo aprovechar que Altimira era la única referencia que se podría emerger en el centro del campo, con un Joao Llocheles un poco más móvil, con Abde o Ruibal que se encuentran siempre más libres y que no aportan tanto en esa creación de juego, es donde jugadores como Javi Guerra emergieron, o Enzo Barrenechea, que emergieron en esa posición y pudieron crear y filtrar balones para los Hugo Duro o David López que se hincharon a poder marcar goles y a marcarlos, de hecho. Y enfrente a un Mallorca, ¿no? Al final el Mallorca que sale como local, que evidentemente en Son Moix tiene una cara completamente diferente a la que vemos fuera de casa, pero es que incluso consiguió vencer fuera de casa, una tarea que últimamente se le estaba complicando mucho, contra Las Palmas, que era un equipo que venía con la flechita para arriba, en un partido que, lo que digo, fue manchado bastante por la polémica. Al final creo que ese gol, porque es que es un gol que es completamente absurdo, una situación que creo que la gente, dentro de esa gente me encuentro yo, no terminamos de entender por qué se dilucidó por el conjunto arbitral que fuera una falta, un libre indirecto dentro del área del Mallorca, dentro del área de Las Palmas para el Mallorca, habiendo sido una expulsión de un jugador del Mallorca. No sé, algo completamente inaudito. Creo que nadie, incluso en los medios de comunicación también se ha comentado, se termina de comprender por qué se arbitró de esta manera, pero bueno, eso lo que provocó es que el Mallorca acabará ganando ante Las Palmas, un equipo que digo que venía con muy buena dinámica, y un Mallorca que yo creo que sale muy reforzado de esta situación, con un Vedat Murici que últimamente está aportando la peor cara de la moneda de un Mallorca que tiene muchos argumentos, y un Robert Navarro que creo que se está emergiendo como esa figura en el ataque, un jugador muy rompedor, con muchísima verticalidad, muy vertiginoso, y que creo que puede ser la clave para este tipo de partidos. Un Mallorca que, al mismo tiempo que digo todo esto, vemos que sin Raillo no es absolutamente nadie, y que probablemente, si no cuenta con su capitán para esta jornada, pueda sufrir mucho ante un Valencia muy crecido. Para esta jornada ya sabéis que me gusta mojarme siempre, o intento hacerlo en la mayoría de ocasiones. Pongo como favorito al Mallorca por jugar en casa, porque creo que es un equipo que tiene mucha más plantilla y mucho más recorrido, y bueno, alternativas diferentes a las que te pueda aportar el Valencia, que creo que en ese sentido cuenta con pocos efectivos, pero al mismo tiempo digo que va a ser un partido muy interesante. No creo que haya una victoria muy apabullante por ninguno de los dos lados, pero que sí, como favorito es el conjunto local. El sábado a las 2 de la tarde, con o sin Lamine, el Barcelona necesita ganar. El conjunto culé volvió a dejarse puntos en la última jornada, una visita a Balaidos que le salió muy cara y donde la realidad fue que no merecieron ganar. Más allá de entrar a valorar la importancia de Lamine Yamal en este equipo, se vio un Barcelona sin chispa, sin hambre ni conexión entre sus fases del campo. El buen trabajo de los hombres de Giraldez esterilizó todas las bazas blaugranas, que se agarraron a dos grotescos errores de Mingueza para perforar la meta celeste. Dos arrancones puntuales provocados por un error de un jugador contrario más que de un acierto propio. Una muestra más de lo duro que fue el golpe de la derrota ante la Real Sociedad y de lo significativo que parece ser tener a Lamine Yamal en el campo. Fue un equipo superado en todas las facetas y fases del juego, que no lograba tener un control absoluto del partido ni de la pelota, y que cuando la tenía no provocaba ningún temblor de piernas en la zaga rival. Esto propició la expulsión de Marc Casado, que es una pieza fundamental en este Barcelona, y los 2 goles del Celta de Vigo, que empataron el luminoso en menos de 5 minutos. Por ello, y pese a que en Champions lo hayan demostrado, necesitan los 3 puntos en Liga, porque el Madrid llega pisando fuerte y no pueden permitirse otro tropiezo. Para ello se espera que Gavi sea quien cubra al expulsado Casado, y probablemente Lamine Yamal regrese al 11 inicial. Y para seguir demostrando que es un equipo competitivo, la Unión Deportiva Las Palmas quiere saltar Montjuic y soñar con puntuar en la ciudad condal. El equipo de Diego Martínez se presenta en Barcelona tras perder ante el Mallorca en casa. Un partido loco, como viene comentado y analizado antes, que dejó absortos a todos los espectadores. Analizar de ese duelo el control que tuvieron los canarios en ese primer tiempo, donde mostraron una actitud más dominadora, queriendo tener el control del esférico, aunque con poca de llegada sobre la meta de Grave. Ya en el segundo tiempo, en medio del caos y sumidos en ese correcalles, todo se desmadró. Ahí se pudo ver una gran versión de Sugo, que sigue dando pasos de gigante y creciendo como jugador. Ya no solo se encuentra en la base de la jugada, dando estabilidad al equipo, sino que también se ha convertido en un futbolista llegador. Al mismo tiempo, fue un partido donde destacó nuevamente Fabio Silva. Es evidentemente la figura y referencia ofensiva de los amarillos.
Para este encuentro se espera un 11 bastante similar al ofrecido en la pasada jornada, aunque eso sí, con el regreso a la titularidad de Alberto Moleiro. Al mismo tiempo, Diego Martínez cuenta con la gran noticia de no tener hombres en la enfermería, puesto que Anda Januzaj ya se ha recuperado. Por lo que si quiere rascar algo de su visita a Barcelona, debe mantener ese buen bloque defensivo que se vio en anteriores encuentros, muy cerrado, compacto y contundente. Bueno, un partido muy interesante cuanto menos. Creo que el Barcelona evidentemente parte como muy favorito y creo que es el momento de asestar un golpe, de volver a la racha positiva que estaban manteniendo antes de esos 2 pinchazos ante Real Sociedad y Celta de Vigo, y un buen partido para hacerlo es ante la Unión Deportiva Las Palmas. Evidentemente creo que en comparación de nombres, de estilos de juego y de absolutamente todo, el Barça arrasa sobre Las Palmas. Pero bueno, es un equipo que está demostrando ser muy competitivo, que desde que llegó el entrenador gallego lo está haciendo muy bien, que ya no solo esa derrota, ¿no?, al final contra el Mallorca, yo creo que probablemente si no hubiese habido esa polémica que hubo en los últimos minutos, probablemente hubiese acabado con un reparto de puntos, pero más allá de ese tropiezo, creo que el conjunto canario lo estaba haciendo muy bien en las últimas jornadas, está consiguiendo salir poco a poco del pozo, que era una situación bastante complicada para ellos antes de que llegara Diego Martínez, y se presentan ante un FC Barcelona que evidentemente sabemos todo el mundo el potencial que tiene, esté o no esté Lamine, creo que puede arrasar perfectamente en este partido y no tener ninguna complicación para cosechar los 3 puntos. Veremos si Lamine llega o no llega para este partido y veremos si es tan alta esta influencia del canterano blaugrana en la creación del juego de su equipo, porque parece que es fundamental y que no se puede explicar a este Barcelona sin Lamine Yamal. Algo que me sorprende mucho porque creo que no es justificable con el rendimiento que hubo en Balaídos y en el Real Arena, donde la realidad fue que pese a no llegar o no tener ocasiones muy claras de cara a la puerta rival, creo que tampoco fue el problema real del FC Barcelona, donde se vio superado también en la medular, donde se vio también superado en las facetas defensivas y sin recursos como para poder solucionar todo lo que les estaba llegando. Por lo que no considero que el problema de estos 2 últimos choques ligueros que ha tenido el Barcelona sean básicamente por la baja del joven canterano blaugrana. Así que todo dicho, evidentemente Barcelona favorito para llevarse estos 3 puntos de la jornada. El sábado a las 4:15, la última bala de Luis García Plaza está en las manos de los pepineros. El entrenador madrileño, según aseguró ante los medios, se juega el puesto en este partido. Tras la derrota sobre la Brocina en el Metropolitano, la situación del Alavés ya es preocupante, con tan solo una distancia de 3 puntos con respecto al descenso. Un partido que especialmente dolió en la parroquia Biabazorra por cómo se dio. El conjunto vasco se adelantó en el luminoso gracias a un penalti clamoroso de Javi Galán. Seguido de esto, el Deportivo Alavés se asentó en bloque bajo, cauto, contundente y sin conceder demasiado a un Atlético de Madrid poco inspirado. Fue un equipo muy sacrificado y solidario que en los últimos instantes de partido se vio asediado por una jauría muy hambrienta liderada por, cómo no, Giuliano Simeone. Un penalti polémico y un trayazo de Sorloth sentenciaron una victoria colchonera que se obtuvo más por empuje y coraje que por fútbol. Algo que dolió mucho a un Luis García Plaza que se vio roto en su comparecencia ante los medios. Por eso, en este enfrentamiento tiene la última posibilidad de seguir alargando su estancia en Álava. Para ello, contará con una estructura muy similar a la desplegada en el Metropolitano, pero con la baja del sancionado Manu Sánchez y con la incertidumbre de ver quién es el tercer hombre que acompaña a Carlos Vicente y Quique García en el frente de ataque. Y en busca de seguir sobreviviendo en Primera División está el Leganés. En la pasada jornada sufrió una dura derrota ante el Real Madrid. El conjunto pepinero se vio asediado por los merengues, sin capacidad de llegar a atemorizar la meta de Thibaut Courtois. Pese a ello, sí mostraron una buena actitud defensiva, estando muy cerca, juntos y haciendo el campo muy corto para impedir que los jugadores más lúcidos y talentosos del Real Madrid pudieran dañarlos. Solo un error en salida de balón provocó el primer gol del encuentro y con ello se desató la locura del ataque madridista. En su visita a Mendizorroza tienen la oportunidad de sumar y alejarse de la zona roja de la tabla. Un equipo que, de sus 7 salidas lejos de Butarque, no ha conseguido ganar ninguna de ellas, se prepara para el reto de asaltar un campo que achucha mucho y un equipo que, en la unión con su afición, encontrará la fuerza necesaria para dominar el duelo. Para ello saldrán los mismos futbolistas que vimos el pasado domingo, aunque con la posibilidad de ver a Dani Raba por encima de Munir. Un partido muy interesante, un partido de estos de zona baja, que pese a estar ya en la jornada 15, ya se huele a que se está jugando cosas,
y sobre todo se está jugando el puesto Luis García Plaza, uno de los mejores entrenadores de la primera división, bajo mi juicio. Creo que ha estado durante estas últimas temporadas haciendo un trabajo magnífico en el Deportivo Alavés, que llegó cuando había una tesitura ciertamente complicada en el club y consiguió salvar los muebles, y luego a la siguiente temporada hacerlo de una manera muy sobresaliente. Y creo que evidentemente entiendo por qué su puesto en el club está en juego. Está claro que los resultados mandan y el pasado es pasado y te tienes que fijar simplemente en lo que está sucediendo durante esta campaña, pero considero que los jugadores, que la plantilla es cuando tienen que dar ahí un paso al frente, salvar a su entrenador y decir, oye, quiero que este tío se quede y que sigamos luchando por el mismo objetivo. Yo creo que el Deportivo Alavés tiene argumentos como para poder mantenerse en primera división de manera tranquila. Considero que no deberían sufrir mucho para poder mantener la categoría, y sobre todo con un entrenador de tan alta categoría en el banquillo. Al final es un cómputo que acompaña absolutamente todo. Considero que a lo mejor la plantilla del Alavés no sería tan buena ni tan determinante si no estuviera Luis García Plaza en el banquillo, y se entiende perfectamente así. Por ello considero que evidentemente el Deportivo Alavés tiene que salir a morir en este partido, que probablemente lo haga y que probablemente se presupone, ¿no?, una victoria del conjunto babazorro, más jugando en casa y más en vista de la tesitura que también atraviesa el club, independientemente de si es con Luis García Plaza o sin él. Y enfrente un Leganés que tampoco se halla mucho más lejos de donde está el conjunto vasco y que evidentemente saldrá a morder. Es un rival directo por la permanencia, son dos equipos que se van a jugar mucho a lo largo de la temporada y que no puedes dejarte estos puntos, te llames Alavés o te llames Real Murcia, te tiene que dar absolutamente igual. El Leganés, que es un equipo que está compitiendo muy bien, que pese a que tenga una cierta irregularidad basada evidentemente en que es una plantilla que me parece que no es altamente competitiva, pues está trabajando de una manera muy sólida, que se ve que tiene muchos argumentos en todas las facetas, muchas alternativas, con jugadores que han dado un paso hacia adelante, como un Renato Tapia, que a mí me está sorprendiendo mucho, que ya se vio en la última etapa en el Celta, que a lo mejor no tenía su mejor versión, pero que en este Leganés el peruano ha encontrado su sitio y creo que se está convirtiendo en una de las piezas fijas y más importantes de este proyecto, al igual que unos Juan Cruz, que es un futbolista que había seguido ciertamente en su etapa en la cantera del Betis y nunca me ha resaltado mucho, pero es que su irrupción en primera división está siendo una absoluta locura y es uno de los mejores argumentos que tiene el equipo del sur de Madrid. Un duelo muy interesante, pero donde evidentemente doy como favorito al Deportivo Alavés. El sábado a las 6:30, Español y Celta se enfrentan en otro partido en el que también se juega el puesto Manolo González, quien puede tener las horas contadas en la ciudad condal. En el pasado duelo, el Español fue apisonado por el Girona en menos de 30 minutos. 4 goles que dejan en vergüenza y en jaque a los pericos, quienes echaron mucho en falta al líder de su zaga, Maras Kumbuya. Un nuevo ejemplo de la fragilidad que sufre en la mayoría de los partidos el conjunto catalán, que en muchas ocasiones se agarraba a las actuaciones estelares de Joan García, pero que es un método no muy efectivo. Ni con defensa de 4 ni con defensa de 5 el Español consigue la consistencia defensiva de un equipo que debería vivir de ella. Apenas en un par de ocasiones hemos podido ver la estructura de un equipo sólido, un recurso del que tiran mucho las plantillas que pugnan por la permanencia. Por eso, no sé si quizás la destitución de Manolo González sería un alivio para un Español que necesita un lavado de cara, un reseteo y seguir compitiendo antes de que sea demasiado tarde. En este partido tienen la oportunidad, donde se espera un conjunto más valiente, regresando a la defensa de 4 liderada por Kumbuya. Aunque enfrente tienen al Celta de Vigo, que viene ni más ni menos de empatar ante el líder de la liga en un partido excelso de los hombres de Giraldez. Un empate que a mi juicio debería saberle a poco a la parroquia celeste, porque los gallegos merecieron mucho más. Fueron muy superiores al Barcelona de inicio a final de partido, estando cómodos defensivamente y con muchos recursos a la hora de atacar, aunque con la falta de inspiración en el último pase en esa zona de 3/4 de campo. 2 errores groseros de Mingueza castigaron a un Celta que hizo de los mejores partidos de la temporada. Para este duelo tienen la posibilidad de cambiar la dinámica fuera de casa, ante un equipo muy endeble, con poca consistencia y donde todos sus recursos ofensivos se limitan en Jofre Carreras y Javi Puado. Por ello, se espera que Claudio Giraldez alinee una estructura muy parecida a la que vimos frente al Barça, con Javi Rodríguez ya asentado en la zaga y con la única duda de todos los fines de semana, quienes acompañarán a Iago Aspas. Un partido muy interesante también, siempre digo lo mismo, todos los partidos son interesantes, pero es que
todos los partidos tienen muchos matices a analizar y este también, porque considero, aunque no se haya dicho públicamente en prensa, que el puesto de Manolo González pende de un hilo ahora mismo, y más si termina por concretarse una derrota ante el Celta, por ejemplo. La situación del Español es muy grave, creo que es un equipo que ahora mismo vaga sin ningún tipo de rumbo. Al final podemos ver a lo mejor a un Las Palmas ahogado un poquito por el descenso, a un Valencia ahogado por el descenso, el Deportivo a la vez que lo acabamos de analizar, pero sabes que tienen un rumbo, que tienen una trayectoria, que tienen un proyecto, que tienen un entrenador que sabe hacia dónde dirigirlos, que sabe cómo estructurarlo y que puede retomarse y que puede enderezarse. Pero es que en el Español no lo veo así. Me refiero, creo que es una plantilla que tampoco tiene excesivos recursos, pero con la que se podría llegar a sobrevivir en primera división, y que por la mala gestión o por la interpretación del juego que está haciendo Manolo González, creo que está lacrando a un Español que puede verse muy ahogado de aquí a próximas jornadas si el entrenador no es cesado. No quiero echarle toda la culpa evidentemente a él, no creo que sea responsabilidad 100% suya, pero sí es cierto que al final la cabeza de turco es la que es, no te puedes cargar media plantilla en noviembre, así que tienes que tomar otro tipo de decisiones, y en muchos de los casos es cargarte al entrenador, buscar un cambio, un enfoque diferente que te ayude a ver las cosas de otra manera y poder salvar los muebles antes de que sea demasiado tarde. Por eso creo que el Español tiene en este partido la última baza, porque el Celta de Vigo es un equipo que le cuesta mucho competir fuera de casa, pero más allá de todo eso, evidentemente es un partido muy difícil para los pericos, un Celta de Vigo que viene con la flechita para arriba, que ha cogido mucha confianza en ese partido contra el Barcelona, porque empatar en casa contra el líder de la liga te da un chute de autoestima increíble, y que yo creo que van a tener un partido muy difícil para poder conseguir los 3 puntos que tanto necesitan. Y para el Celta de Vigo es una oportunidad única, llevan una racha muy mala, lo que digo, fuera de casa, donde no consiguen obtener los 3 puntos de manera consistente ni sólida cada vez que tienen que abandonar balaídos, y hincarle el diente a una víctima ahora mismo muy dolida como es el Español podría ser el inicio perfecto de un camino hacia las victorias fuera de casa. Creo que es la oportunidad idónea para poder hincar el diente, para poder asomarse a esos puestos europeos que este año van a estar tan cotizados, y más a sabiendas que equipos que están peleando también por esos puestos van a tener enfrentamientos directos, como un Villarreal-Girona, como ese Real Sociedad-Betis, como un partido difícil que tiene Athletic Club de Bilbao teniendo que irse a casa del Rayo, o el Osasuna visitando Nervión. Creo que es una oportunidad para el Celta de asomarse a esos puestos europeos, de decir, oye, yo presento mi candidatura, te dejo el papelito por debajo de la puerta, si quieres lo coges, si no, y en el campo del Español, y sobre todo yo creo que es un matiz muy importante de que si quieres proponerte como un candidato serio, o no tan serio, no, si quieres proponerte como un candidato para poder pelear esos puestos europeos, que ya digo que este año están súper cotizados, creo que lo primero que tienes que hacer es coger confianza fuera de casa, el conseguir esa regularidad de ya no solo estando en tu estadio ser un equipo competitivo, sino que una vez cruzas tus fronteras poder también serlo. Para ello creo que el tridente ofensivo que muestre Claudio Giralde puede ser muy versátil, y donde considero que quizás los que pueden acompañar a Iago Aspas deberían ser tanto Svedberg como Dubíquez. Creo que son los jugadores que más podrían encajar para este tipo de partido, con una defensa muy rígida que se va a mostrar por parte del Español, que probablemente pueda dejar muchos espacios a la espalda en vista de que necesitan arriesgar porque se ven colgados por el abismo, y yo creo que la velocidad tanto de Svedberg y ese regate, ese desborde que tiene el sueco, como las apariciones y las arrancadas que tiene Anastasios Dubíquez pueden funcionar muy bien en detrimento de un Borja Iglesias, que a lo mejor es un delantero más móvil y estático, que en este tipo de partidos no tendría su lugar, y sobre todo en vista de las torres que utiliza el Español como centrales. Por lo que para este partido termino diciendo que para mí el Celta evidentemente es favorito, pese a esa tendencia negativa que suele tener fuera de casa, y que es una oportunidad muy buena para los celestes de poder llevarse los 3 puntos. El sábado a las 9 de la noche, el Atleti presenta candidatura para ganar la Liga en el estadio que le vio ser campeón por última vez. Empezamos hablando de los locales, el equipo de Pep Solano, que una jornada más se juega el puesto. Colista de la tabla, y tras perder ante el Getafe, las sensaciones son malas, los recursos son ínfimos y las posibilidades de que el técnico argentino cambie de rumbo del equipo son nulas. Parece que estamos muy cerca de su destitución, y más aún sabiendo que el próximo rival es el Atlético de Madrid.
En referencia al enfrentamiento contra el Getafe, fue un partido muy tibio, con pocas ocasiones, pero donde el conjunto azulón se vio más certero. De un partido en el que en la mayoría de ocasiones termina en gafas, a un sonrojante 2-0 que deja en jaque la situación del Pucela. Ahora toca pensar y plantear el choque ante los colchoneros, donde mantendrá la línea de 5 que ha mostrado en los últimos duelos. Un equipo en el que han perdido protagonismo Comerch y Mario Martín, y quizás de ahí se vislumbre la caída competitiva del conjunto blanquivioleta. En ataque, los mismos de siempre, Raúl Moro, Silla y Anuar, para intentar meter miedo a la zaga colchonera. Pero es que delante tendrá al Atlético de Madrid, que semana tras semana está haciendo que me trague mis propias palabras al llamarlo anticompetitivo. Si bien es cierto que su actuación ante el Deportivo Alavés no fue nada sobresaliente, una vez más demuestran la casta de un equipo que en muchas ocasiones gana ligas, sacando las victorias por la mínima los días que más cuesta y de la manera más accidentada. Está claro que tener la plantilla más completa de Primera División iba a dar sus frutos y se ve cuando de los 3 equipos que pelean por el título es el que menos bajas ha tenido. En muchas ocasiones somos muy críticos con las excesivas rotaciones que hace Simeone, pero en vista de la plaga de lesiones que han sufrido y sufren Barcelona y Real Madrid, debe ser un motivo más para aplaudir de nuevo al argentino. Pese a no estar mostrando un fútbol muy estético, el Atleti está a 5 puntos del líder, mirando de reojo la pelea entre los grandes y buscando el hueco para hacerse oír en la pugna por el título. En cambio, y a diferencia del partido liguero, ¿qué fútbol desplegó el conjunto rojiblanco en Champions? Ya no solo lo hace ver el electrónico con un 0-6 apabullante ante el Spartak de Praga, sino la manera en la que se consigue, con transiciones rápidas, vertiginosas y con los jugadores enchufados en busca de llegar directos al área rival. El éxito de este equipo se debe resumir en actuaciones como esta, porque a nivel de juego fueron sensacionales, pero habla también de una plantilla donde todos se sienten parte fundamental de ella. Y con todo este plantel regresan al estadio que los vio salir campeones de liga por última vez. Un escenario completamente idílico para cualquier aficionado rojiblanco. Vaya papelón, ¿no? Vaya papelón sobre todo para el Real Valladolid, que tiene que recibir a un Atlético de Madrid que yo creo que se encuentra ahora mismo con la flechita para arriba, que sabe que puede sacar partidos sufriendo, no sufriendo, de manera contundente o de manera un poquito más apechugada. Es un equipo que yo creo que ahora mismo inspira confianza y se sabe confiante de que va a encontrar siempre el recurso necesario como para poder vencer los partidos. Si no es Ángel Correa que marca gol en el 95, es Juliano Simeone que te recupera un balón en el último segundo en banda para meter un centro para Julián Álvarez o para Alexander Sorloth. Si no es que Griezmann tiene el día y te marca 3 goles y te hace 4 asistencias, es que Pablo Barrios es el mejor pivote defensivo de la historia del fútbol. Si no es que Robin Lenormand o Jiménez te salvan 5 balones sobre la línea, lo hará Jan Oblak. Es una plantilla que tiene muchos recursos y que está sabiendo utilizarlos de la mejor manera. E incluso cuando hay jugadores que están fuera de forma, como pueden ser en este caso Samulino, Riquelme o incluso Rodrigo de Paul, que si bien es cierto que se vio en esa última partido contra el Alavés que propició una asistencia y que se le vio ciertamente inspirado en esos pocos minutos que pudo tener el argentino, creo que es un jugador al que se le exige un poquito más, sobre todo por cómo se ve él con su selección nacional. Pero lo que digo, a lo que voy, pese a no tener a todos los elementos, ¿no?, en perfecto funcionamiento y jugadores que en temporadas anteriores han sido muy importantes, se ve que tienes otro tipo de recursos, que tienes una plantilla muy amplia con muchos argumentos y que si no te funciona uno, tienes a otro que tiene la misma hambre y la misma determinación como para poder hacerlo de la misma manera. Una plantilla que se mantiene muy sana, que ahora mismo está ciertamente bien clasificado en Champions, que consiguiendo una lo siguiente clasificación a la siguiente fase, sea mediante 16avos o sea mediante octavos. Está tercero en Liga a 5 puntos, viendo que pueden hacer Real Madrid y Barcelona y esperando mientras él sigue cumpliendo. Y ante un Real Valladolid que ahora mismo tiene una situación muy crítica, lo que digo, último, con un Petzolano que considero que no termina de dar con la tecla de ver qué es lo que necesita realmente el equipo, porque está tirando mucho de Raúl Moro, de Anuar, de jugadores de esa índole, que al final creo que sus recursos son excesivamente limitados. Me refiero, el día que Raúl Moro no tenga el partido, que no tenga el día, porque lo puede no tener, porque es humano y puede que tenga el día un poco más torcido, el Real Valladolid es un completo desastre. No tiene a qué agarrarse para poder salvar ínfimamente algo del partido. Y eso puede ocurrir en muchas ocasiones, puesto que Raúl Moro
evidentemente no es ninguna estrella mundial, no es ningún crack, no es ningún... Bueno, a ver, crack sí que es, pero no es ningún jugador histórico como para poder decir, este tío me va a salvar todos los partidos de liga. Evidentemente no es ese tipo de jugador, pese a que sea muy bueno y considero que tiene mucho valor, mucho valor, mucha calidad, incluso mejor que para estar en el Real Valladolid. Pero más allá de todo eso, es un equipo que evidentemente, con todas las rotaciones y todos los cambios que ha ido probando el bueno de Petzolano, creo que no está terminando de dar con la tecla, y que creo que al igual que con Manolo González es el momento de dar un pasito al lado, de decir que venga otro e intento solucionarlo por mí, porque no creo que pueda dar más de sí. No sé si la junta directiva del Real Valladolid, esto es Ronaldo, decidirá destituir a Petzolano si se termina provocando esa victoria previsible del Atlético de Madrid en el Pucela, o si evidentemente esperará a que se pueda medir ante un rival un poquito más asequible como para poder sentenciar al técnico argentino. Pero más allá de todo eso, creo que independientemente del resultado que se pueda contener contra el Atlético de Madrid, a no ser que se gane, evidentemente, el trabajo de Petzolano en el Valladolid está más que hecho. Creo que no puede dar más de sí y que es el momento idóneo como para poder cambiar un poco, darle un aire fresco y nuevo a la plantilla, al equipo, y ver si otro entrenador puede aportar algo diferente a este equipo. Lo que digo con todo esto, evidentemente el Atlético de Madrid parte como favorito, no, favoritísimo, en un estadio que probablemente muchos aficionados del Atlético de Madrid recuerden con mucho cariño, y es una oportunidad pues para seguir puntuando, seguir dando buenas sensaciones, rotando y seguir con esa dinámica tan buena que lleva cosechando en los últimos partidos. El domingo a las 2 de la tarde el submarino amarillo sueña con la Champions y el Girona crece cada vez más. Un partidazo a la altura de las plantillas. Comenzamos hablando del equipo de Marcelino, que rescató un empate sobre la bocina en su visita al Sadar. Un partido muy complicado para el Villarreal, que se vio completamente sobrepasado en la primera mitad, pero que con la entrada de Gerard Moreno pudimos ver a un equipo completamente renovado. ¡Qué bueno es Gerard Moreno! Y cuánto lo necesitaba el Villarreal. En su regreso a la Liga, el delantero catalán lideró la remontada y el ataque de su equipo, siendo el hombre más participativo, propositivo y creativo. Es la mejor noticia que ha recibido el conjunto de Marcelino. Cosecharon un punto fundamental contra un rival directo en la tabla. En cambio, ahora deben recibir al Girona en casa. Otro partido complicado de los haya por la tendencia tan positiva que traen los catalanes. Para este duelo se espera que no haya muchas variaciones en el 11, con la única duda entre Pape Gueye y Gerard Moreno. Pero para atormentar los sueños de Champions del submarino amarillo se postra en la cerámica el Girona de Michel, un equipo que en las últimas jornadas está creciendo, volviendo a encontrar su esencia y consolidándose como un equipo competitivo. Sin contar su travesía por Europa, el conjunto catalán ha ganado sus 3 últimos duelos ligueros y el último con mucha solvencia. En un lapso menor a 30 minutos ya eran 4 los tantos que había anotado el conjunto rojiblanco. Un asedio total sobre la portería de Joan García, que sigue haciendo alarde de la valía, capacidad y virtuosidad ofensiva del Girona. En cambio, a nivel defensivo sigue dejando ver todas las carencias e inconsistencias que tienen, puesto que de los últimos 10 partidos de liga, apenas 2 porterías a 0. Un asunto que debe mejorar y mucho, porque enfrente tendrá al tercer equipo más goleador de la categoría. Un partido que se presupone muy complicado, pero que es tremendamente interesante. 2 equipos con mucho potencial ofensivo y al mismo tiempo esa inconsistencia defensiva, con hambre, directos y sin miramientos a la hora de llegar al área rival. Para este duelo, Michel ya cuenta con casi toda la plantilla disponible, tras recuperar a Portu, Estuani y Abel Ruiz. Con la zaga bastante sesgada en esa línea de 3, las dudas se generan arriba, donde el tridente ofensivo sigue siendo incierto. Un partido, madre mía, qué partido. Este de verdad, te lo juro, es de los partidos más interesantes que nos va a proporcionar esta jornada. Considero que son 2 choques de trenes ahora mismo, 2 equipos que vienen con la flechita para arriba, con muy buenas dinámicas. Un Villarreal que evidentemente está siendo muy competitivo durante esta temporada, es 4º clasificado, un equipo que además cuenta con la buena noticia, porque es que este año ya se puede considerar hasta buena noticia de no tener competiciones europeas, de poder descansar, de tener una plantilla un poquito más renovada y un poquito más fresca. Está contando también con la buena noticia de poder recuperar poco a poco a Gerard Moreno, que evidentemente creo que no va a ser titular, pero básicamente porque considero que Marcelino tendrá mucha precaución con el delantero catalán, que sabemos que es muy propenso a poder lesionarse, y a sabiendas de toda la calidad y todo lo que pueda aportar el equipo, hay que cuidarlo y mimarlo muy bien para poder tenerlo en sus plenas facultades el máximo tiempo posible. Esto
sumado a un Girona que en Liga, si contamos solo en Liga, porque en Champions es otra cuestión aparte, está haciéndolo muy bien, lleva 3 jornadas ganando, que es una noticia, ¿no? Porque el Girona la verdad que estaba mostrándose muy irregular en este inicio liguero y que la verdad que últimamente está encontrando la tecla, estamos viendo la mejor versión del conjunto catalán, con un Bryan Gil y un Miovski que por fin ha encontrado puerta y se encuentra muy inspirado, con un Miguel Gutiérrez que es básicamente el baluarte de este equipo, es bueno defendiendo, es bueno atacando y vale para absolutamente todo, y en un partido que, lo que digo, muy interesante, 2 equipos que les gusta muchísimo atacar, que les gusta tener la bola, que no les da miedo mirar hacia adelante sin saber lo que tenemos detrás, y donde probablemente se vean muchos goles. Ojalá acierten esto porque creo que va a ser un partido con muchos goles, donde van a destacar mucho las facetas ofensivas de ambos conjuntos y donde se verá quién puede golpear más fuerte, y no más veces, sino más fuerte. Considero que en este caso el Villarreal juega con un puntito a favor porque se muestra un poquito más sólido defensivamente, sin encontrarlo un equipo muy consistente, pero el Girona es que hace aguas por cualquier lado, me refiero, le llegan 2 o 3 veces y una de ellas es gol mínimo, o sea que también reflejado un poco el mal nivel de esta temporada que tiene Paulo Gazzaniga, enfrentado sobre todo a un Diego Conde que se encuentra muy inspirado esta temporada. Considero que ahí el Villarreal es donde gana ese puntito, ¿no? Ya no solo por el acierto que puedan tener sus delanteros de cara a puerta, donde más o menos andará ahí, donde evidentemente son equipos que generan muchas ocasiones en la puerta rival y que siempre tienen mucha capacidad llegadora y mucho desborde con todos los futbolistas que puedan aportar en ataque. Creo que va a ganar quien defienda mejor y no quien ataque mejor, porque son 2 equipos que ya sabemos que atacan muy bien. Partido muy interesante que evidentemente, y por lo que estoy diciendo y por estos argumentos, doy como favorito, pero no por mucho, al Villarreal de Marcelino. El domingo a las 4:15 se enfrentan Real Madrid y Getafe. Y es que cuanto más duros son los golpes, más fuerte se hace el Madrid. Y en este derbi madrileño tienen una nueva oportunidad de seguir asustando al Barcelona. Pese a que en Liga últimamente todos sean buenas noticias, gracias a los malos resultados del Barcelona, parece que el Madrid no consigue levantar cabeza. Las nuevas bajas de Vinicius y Camavinga agravan la situación crítica de los blancos que, pese a haber mejorado en el juego, siguen rodeados de malas noticias. Si nos referimos y vemos la actuación de los blancos contra el Liverpool, el conjunto madridista se vio completamente superado por los Reds. Supieron defender bien, algo que se echaba de menos del Real Madrid, pero cuando tenían que correr estaban demasiado lejos de Kelleher. En cambio, si nos referimos simple y llanamente a las actuaciones de Liga, el conjunto blanco venció ante el Leganés de manera bastante contundente. Un 0-3 muy sobrio, donde apenas sufrió y fue el absoluto dominador del juego. Sigue manteniendo esas buenas sensaciones y dinámica que comenzaron en el partido contra Osasuna, algo que debe mantener para seguir en la pugna por la Liga. Para ello, y con las incontables bajas del equipo de Ancelotti, el Madrid volverá a salir con Lucas Vázquez en el lateral y, de esa manera, Valverde recupera la medular, acompañado probablemente de Jude Bellingham y Dani Ceballos. Enfrente estará el Getafe de Bordalás, que viene de vencer ante el Real Valladolid. 3 puntos fundamentales para el equipo del sur de Madrid, que necesitaba tomar aire y poner algo de tierra de por medio con el descenso. De esa victoria, reseñar la actuación de Alan Nyom. Con un gol y una asistencia se emergió como la figura y salvador del partido. Un duelo que tuvo pocas llegadas, pero donde quien golpeó más fuerte se acabó llevando el gato al agua. 2 bloques defensivos muy imponentes eclipsaron todo el ataque. Para este partido deben visitar el Santiago Bernabéu, en un partido presumiblemente complicado para los azulones. Si ya de normal es un equipo que forja su estrategia en la faceta defensiva, cuando tienen que hacer frente a este tipo de clubes, aún más. Así se mostró contra el Barcelona también, quien sufrió mucho para poder vencer al equipo de Bordalás. Se espera un cambio de dibujo con una línea de 5 donde Nyom y Domingos Duarte acompañen al Derete ante la baja por sanción de Gené. Y arriba esperarán Carlas Pérez y Álvaro Rodríguez, el canterano madridista, para poder rascar algo a la contra y dañar así la zaga blanca. Bueno, un partido que evidentemente se presupone bastante favorable para el Real Madrid, además jugando en casa creo que puede ser bastante apacible, pero evidentemente donde hay que tener en cuenta todas las bajas tan numerosas y graves que tiene el equipo de Ancelotti. Vinicius, que evidentemente es el mejor jugador del mundo y que es
tan diferencial en todos los partidos, que pese a que tú pienses que no ha hecho nada o que ha hecho un mal partido, probablemente sea un mal partido con una asistencia, con un gol, con haberse regateado 3 o 4 jugadores y habiendo dilucidado alguna ocasión de gol que haya sido importante para su equipo. Me refiero, los malos partidos de Vinicius son los buenos de otros jugadores, así que creo que es un futbolista que no hace falta reseñar más, que creo que todo el mundo sabe la valía y la calidad que tiene el jugador brasileño y lo importante que es para el Real Madrid. Creo que de esa misma manera se vio en el partido contra el Liverpool, donde pese a estar muy lejos de la portería de Kelleher, en muchas otras ocasiones, como hemos visto en partidos de Champions League en otras ediciones, se ve que pueden llegar a la meta rival, que tienen esa capacidad de desahogo, de poder mantener un poquito la calma y no perder el balón de manera tan ansiosa, puesto que eso al final acaba ahogando, como se vio, al equipo, ¿no? En busca de una salida y un poquito de desahogo, las pérdidas que estaban consumando tanto Arda Güler como Kylian Mbappé terminaron por ahogar el equipo, que se vio completamente superado en todas las facetas por el Liverpool. Más allá de entrar a analizar ese partido, donde evidentemente considero que la descripción es que al Madrid no le daba para más, analizar ese buen bloque defensivo que, pese a ser algo o unos conceptos, como bien ha analizado también Miguel Quintana, muy sencillos, considero que al mismo tiempo es algo de lo que estaba careciendo el Real Madrid durante esta temporada. No se mostraba como un equipo compacto, muy cerrado, con las líneas juntas y donde provocaba ese cierre de la posible creación por el centro del campo, sino que durante la temporada, y como hemos podido ver contra rivales como el Milan o contra el FC Barcelona, era un equipo que defensivamente era un absoluto cuadro, y en este partido por lo menos se ha notado algo más consistente. Pero evidentemente una vez tenían el balón había pocos recursos de llegada al área rival. Entrando a analizar un poquito el partido del Leganés, lo dicho, fue muy sobresaliente el partido del Madrid, pero ahora la duda está en si van a poder sobrevivir sin Vinicius Junior en partidos como este, donde evidentemente vas a necesitar jugadores que lo desatasquen, porque estos equipos saben sobrevivir muy bien en ese bloque bajo. De hecho, el Getafe yo creo que es el equipo de la primera división que mejor lo hace, que más cómodo se encuentra, y ahí es donde tienes que saber lidiar con ese tipo de partidos que normalmente a muchos equipos de la Liga, y sobre todo de los de arriba, los Barça, Atleti, Real Madrid y compañía, se les suelen complicar mucho, y ahí es donde tienes que tener ese futbolista diferencial que te sepa ir de 2 o 3 para abrirte los huecos que normalmente son inalcanzables para cualquier otro tipo de futbolista, y un Getafe que se puede agarrar a esto, ¿no? A ese bloque bajo, a intentar salir a la contra y dañar a un Real Madrid que poco a poco, con el paso del tiempo, si no consigue marcar, se irá desesperando y se irán abriendo los huecos para poder atacar la meta de Thibaut Courtois. Un partido que evidentemente se presupone y se sabe muy favorito del Real Madrid y que es necesario para seguir en esta lucha por la Liga, que cada vez se encuentra más interesante. El domingo a las 6:30 el Athletic busca asaltar Vallecas y plantarse en Champions League. Empezamos hablando del conjunto local, el Rayo Vallecano, que por segunda jornada consecutiva ha perdido. Un partido donde se le vio falto de ideas y de llegada, un equipo estéril arriba que se ha agarrado a la magia de Jorge de Frutos, que no pueden encontrar en todos los partidos. Es un equipo que nadie más que el segoviano y Ratiu se erigen como las figuras y referencias ofensivas. Son los únicos que levantan la mano y proponen algo diferente, rompedor y vertiginoso ante la falta de creatividad de jugadores como Isi, Álvaro García, Camello o incluso James Rodríguez. No vamos a entrar a analizar la situación del colombiano, puesto que Íñigo Pérez sabrá mejor que nosotros porque apenas cuenta con él, pero es claramente llamativo que un jugador de su calibre se considere inservible en comparación a los nombres que figuran en el ataque rayista. Con esta tesitura ofensiva tiene que romper la zaga del Athletic Club, uno de los equipos menos goleados de primera división. Una situación y un partido muy complicado, aunque se juegue con el apoyo de los bucaneros, y que de no puntuar, la parroquia vallecana podría empezar a preocuparse por el equipo. Con todo este entuerto llega el Athletic Club a Vallecas con la flechita para arriba tras vencer sólidamente en Europa League ante el Elfsborg y en Liga, también por la mínima, en el derbi vasco. Analizando ese duelo de la competición nacional, se vio más respeto que un fútbol vertiginoso y, para sorpresa de nadie, un resultado corto volvió a dar la victoria al equipo local. Una muy buena primera parte de los leones hizo que se pudieran adelantar en el marcador con un Nico Williams y Ollán Sanzet muy participativos. Ya en el segundo tiempo sufrieron algo más las embestidas de la Real Sociedad, pero sin llegar a provocar temor en la meta de Aguirrezabala.
Ahora tienen el reto de vencer en Vallecas, un campo que es extremadamente complicado, sobre todo por las dimensiones, que limitan mucho el juego de los equipos que más les gusta tener el balón. Además, tampoco podrán contar con Beñat Prados y está en duda si Yuri Berchiche está disponible por algunas molestias que sufre. Un desafío para un equipo que la última vez que ganó fuera de casa fue el 19 de septiembre. Un tremendo reto para el Athletic Club de Bilbao, que yo creo que puede asaltar y debería asaltar Vallecas, y un Rayo Vallecano que evidentemente necesita volver a ganar. Lleva ya varias jornadas sin poder puntuar de 3. Creo que es un equipo que ahora mismo está vagando hacia un rumbo que no sabe muy bien a dónde, porque esa estructura tan sólida que se mantenía defensivamente con un Leyen, Mumin, Batalla, que estaban sabiendo salvar los partidos de manera muy contundente, con resultados muy cortos, porque todos los partidos del Rayo, recordemos, la mayoría de ellos se han ganado por resultados cortos. En este caso no está pudiendo ser, y creo que es algo que Íñigo Pérez tiene que analizar. Al final no puede sobrevivir de que los resultados sean así de cortos, del unocerismo. No se puede vivir, no todos son el Cholo Simeone y el Atlético de Madrid como para poder vivir de ese unocerismo y poder así, ya no solo salvar la categoría, sino a lo mejor poder aspirar a algo más, en un Rayo Vallecano que las limitaciones ofensivas son muy notorias, donde nadie se postra como un jugador excelso que pueda aportar algo diferente en el terreno de juego. Vimos esa gran versión de Jorge de Fruto, sobre todo en esas primeras jornadas, pero que poco a poco se está diluyendo. Un Ratiu que evidentemente tiene mucha participación ofensiva, pero que no deja de ser un lateral derecho que no va a aportar tanto como si tuvieras a un extremo regateador, y un Isi que con los años se ha ido apagando, un Álvaro García que, si bien es cierto que en el partido contra el Sevilla estuvo muy acertado, considero que no va más allá de una motivación por ser el equipo de su ciudad, y un Sergio Camello que no termina de ser el delantero que vimos en los Juegos Olímpicos, o jugadores de ese estilo, de ese porte, que no terminan de dar el pasito hacia adelante. Y ya no hablemos de la situación que tiene el Rayo Vallecano con James Rodríguez, que es completamente inexplicable. Yo creo que se justifica más por una bajada de forma, o pasotismo por parte del colombiano, más allá de la falta de calidad que pueda llegar a tener, que eso creo que es incuestionable. Con todo este entuerto, con esa poca capacidad que tiene el Rayo Vallecano de dañar la meta rival, se enfrenta al Athletic Club de Bilbao. Al final es un partido muy complicado, donde el Athletic tiene que redimirse de esas malas sensaciones que está teniendo fuera de San Mamés y volver a conseguir una victoria, y en este partido tiene esa oportunidad, porque el Rayo considero que ahora mismo es un equipo débil, que se le puede atacar, que lleva 2 partidos perdiendo y un tercero no sorprendería absolutamente a nadie, y generaría esa crisis en el Rayo Vallecano que podría empezar a hacer saltar las alarmas. Y un Atlético de Bilbao que, a sabiendas también de que muchos de sus rivales por la pelea por Champions o Europa League van a enfrentarse, pues puede aprovecharlo para poder sacar 3 puntos muy importantes. El domingo a las 9 de la noche, Real Sociedad y Real Betis se ven las caras en un duelo del calibre de Europa que se vive en el Real Arena. En clave del conjunto local, viene de vencer en Europa League ante el Ajax. En cambio, en Liga perdió por la mínima ante el Athletic Club de Bilbao. 2 resultados completamente contrapuestos y 2 versiones del equipo muy diferentes. En Europa ante el Ajax, y sobre todo en el segundo tiempo, se vio el conjunto vasco con mucha hambre, yendo directos hacia la portería y con Take Kubo como la gran figura del partido. Un hombre que también resaltó en el derbi vasco, siendo el jugador más desequilibrante, vertiginoso y propositivo de la plantilla, siempre en busca de romper líneas con sus conducciones. Analizando la actuación de los hombres de Imanol Alguacil, se les vio muy tibios y poco convincentes en la primera parte contra el Athletic, como si estuvieran atemorizados de querer hacer daño a los leones. Un respeto que les salió muy caro, con una derrota que les arrastra a la 10ª posición de la tabla. Ahora, en busca de mantener las buenas sensaciones de partidos como el Ajax o Barcelona, se podrá ver una alineación muy parecida a la que se mostró en San Mamés, pero con Brais Méndez de vuelta en el 11. Con todos los argumentos que posee en el ataque, debería bastar para asediar la meta de Rui Silva. Enfrente estará el Real Betis, que llega tras sufrir 2 derrotas muy dolorosas. La primera de ellas en Liga, con un sonrojante 4-2 en Mestalla, sufriendo 3 goles en un lapso de 10 minutos que dejó en vergüenza el posicionamiento de la zaga verde y blanca. Y en Conference League, una nueva derrota con 2 goles en 3 minutos que vuelven a reflejar esas desconexiones que tanto daño están haciendo. Un equipo que se postraba anteriormente como contundente defensivamente se ha ido resquebrajando en apenas un par de jornadas, encajando 8 goles en 3 partidos. Y considero que todo esto se debe a la baja de Johnny Cardoso. El estadounidense es la brújula y el equilibrio del Betis,
y en estos 2 partidos sin él se ha visto cómo el equipo se parte en el medio provocando esas filtraciones que dejan en bragas a la defensa andaluza. Una tesitura que el joven Carlos Guirao no supo gestionar en su primera titularidad en la Liga y donde el bueno de Altimira se le vio vagando solitario, realizando excesivos esfuerzos sin concretar en nada positivo. Ahora visitan el Real Arena en un partido que se presupone muy interesante y emocionante. 2 equipos con un proyecto y plantillas muy ambiciosas, con muchos argumentos en todas las facetas del campo, aunque con la amplia superioridad de los vascos en la medular, sobre todo por las bajas del Real Betis. Ahora sí ha llegado el partidazo de la jornada. Vaya partidazo, o sea, increíble. Real Sociedad, Real Betis, increíble. Un partido de Europa League, vamos a decir, no llega a ser de Champions, evidentemente, pero de Europa League, que esto puede dar un calibre bastante interesante. Te encuentras un Real Sociedad, Real Betis en semifinales de Europa League y no le sorprende a absolutamente nadie. Un partido, lo que digo, muy interesante, donde, bajo mi juicio, parte como favorito la Real Sociedad, ya no solo por jugar en casa, sino porque la tendencia de los hombres de Imanol Alguacil a expensas de ese mal resultado contra el Athletic de Bilbao es muy positivo. Llevan varios partidos demostrando que se están asentando, ¿no? Y que ya empiezan a tener cierta regularidad, si bien es cierto que se encuentran décimos en la tabla y que creo que les está lacrando mucho esos primeros resultados de las primeras jornadas donde se vio esa inconsistencia y esa irregularidad por parte de los vascos y que al final se ve reflejado en los números y en la clasificación. Pero pese a ello van a tener un partido evidentemente muy complicado. Creo que tienen argumentos como para poder mostrarse superiores a un Betis que ahora mismo está muy dañado moralmente, sobre todo. Creo que no sabe exactamente hacia dónde vagar, y un Betis que antes del parón de selecciones se mostraba como un equipo muy interesante, que parecía que estaba volviendo a una tendencia muy positiva, pero donde la baja sobre todo de Johnny Cardoso, yo lo sigo remarcando, pero es que me parece un jugador fundamental para el Betis desde que llegó en el pasado mes de enero, la temporada pasada. Creo que irrumpió en la plantilla de manera sobresaliente, encajó perfectamente en el conjunto de Pellegrini y desde ese momento no ha salido del 11, pero porque es extremadamente fundamental, y más si encima lo justificas con que ni Marc Roca ni William Carballo pueden estar disponibles tampoco porque también están lesionados. Al final es un compendio de cosas que dejan a Altimira un poco en bragas, un futbolista que en el partido contra Valencia lo hizo realmente bien, pero que se vio completamente superado en todas las facetas del juego. Y evidentemente, aunque lo haya nombrado en esta descripción, Carlos Guirao es un futbolista al que no le eximo ningún tipo de culpa, porque considero que evidentemente en un debut como titular en primera división es un papel que evidentemente se le iba a quedar grande a muchos jugadores. Por lo que considero que, bueno, la Real Sociedad tiene muchos más argumentos, un centro del campo formado por un Brais Méndez, Sergio Gómez, que veremos dónde lo encontramos, Zubimendi y Lucas Učić probablemente, pues es un equipo muy competitivo y con muchísimos argumentos, con un Taco Cubo que últimamente está muy inspirado, un Oyarzábal que de vez en cuando puede dar la sorpresa y una defensa que creo que cada vez se está mostrando más sólida, con la pareja Aguer-Zubeldia que se ha consolidado, con un Aramburu que ahora mismo ha irrumpido en el lateral derecho y parece que no lo va a dejar nunca, y ahí Javi López que se está intentando hacer un hueco en ese lateral izquierdo en detrimento de las salidas por otros lados del campo de Sergio Gómez, y creo que es un equipo, un once titular muy competitivo y una plantilla que tiene muchos recursos luego en el banquillo, si bien es cierto que no podrá contar por ejemplo con Óscarsson, pero tienes a un Geraldo Becker ahí esperando, o a un Ander Barrenechea que ha marcado en este último partido contra el Ajax, que creo que pueden aportar muchas cosas al conjunto vasco, y un Betis que se limita un poco a los Giovanni Lo Celso, a los Abde, que tengan el día, que sean encaradores, que sean vertiginosos y que puedan ofrecer algo diferente, a la espera de que puedan llegar todos los hombres lesionados, que puedan llegar Isco, que pueda llegar Cardoso, que pueda volver Héctor Bellerín y a lo mejor sumar en ataque más a Ruibal y dejarle de tantas internadas defensivas. Un equipo que necesita volver a sentar la pareja, ya no sé si con Nathan o con Bartra, pero Diego Llorente tiene que estar sí o sí, y que evidentemente va a tener un papel muy complicado para poder asaltar el Real Arena, donde en este duelo, evidentemente, y como he dicho ya en varias ocasiones, doy como favorito a la Real Sociedad. Y para finalizar la jornada, el lunes a las 9 de la noche, el Sevilla quiere convertir Nervión en un estadio completamente inexpugnable. El conjunto andaluz venció por la mínima al Rayo Vallecano en un duelo realmente plácido para los locales.
Una gran primera parte de los sevillanos bastó para anotar y conseguir quedarse con un futbolista más gracias a la grandísima actuación de Isaac Romero. Un duelo donde apenas sufrieron defensivamente y en el área de batalla pudieron hacer más daño y sangre de la que realmente hicieron. Esa falta de finalización y acierto les ha pasado factura en otras ocasiones, pero esa noche se bastaron de una oportunidad para poder llevarse los 3 puntos que eran vitales ante un rival directo. Ahora recibe a Osasuna, uno de los grandes equipos de esta temporada, en un partido que se presupone muy sufrido para la parroquia andaluza. No se prevén cambios en el 11, aunque García Pimienta ya puede contar con el regreso de Idumbo a la convocatoria, un nuevo argumento ofensivo para desequilibrar la zaga navarra. Y en busca de seguir peleando por Europa se presenta el Osasuna ante el máximo campeón de la competición. El conjunto de Vicente Moreno no pudo más que empatar ante el Villarreal en un partido que tenían prácticamente ganado en el primer tiempo. Pero como viene comentado previamente, la entrada de un tal Gerard Moreno desequilibró la balanza y propició el empate del submarino amarillo. A reseñar la figura de Ante Budimir, que sigue siendo la estrella del equipo en vista de la irregularidad de la que peca Brian Zaragoza. Para este duelo tiene una visita complicada en un campo que aprieta mucho y ante un equipo que sabe defender bien y se encuentra cómodo en esa tesitura. Por eso, si quiere seguir soñando con Europa, tendrá que encontrar la versión más inspirada de Brian Zaragoza, Rubén García y Aimar Oroz. Buen partido el que se presenta en Nervión porque el Sevilla evidentemente va a vender los 3 puntos muy caros y un Osasuna que necesita volver a ganar, que creo que es una oportunidad para poder hacerlo, puesto que a nivel competitivo el conjunto de navarro se está mostrando mucho más fiel, donde tiene un planteamiento mucho más vertiginoso, mucho más directo, más agresivo y que puede sacar a relucir pues jugadores de mucho más calibre que los que pueda mostrar el Sevilla, pero aún así creo que va a ser un duelo muy peleado. El Sevilla evidentemente, pese a no tener todos los argumentos sobre el terreno de juego, va a seguir compitiendo de la misma manera que lo está haciendo. Creo que sigue asentándose en el equipo Luque Bacchio, que evidentemente está siendo el referente ofensivo, un Isaac Romero que hizo muy buen partido, pese a no haber encontrado puerta todavía, asistió de una manera muy solvente a Djibril Sow, y jugadores como Gudel, que siguen siendo fundamentales para este equipo pese a llevar 200 años jugando al fútbol, o Sambi Lokonga, que yo lo he dicho ya en varias ocasiones, pero es que sigue demostrándome que es un jugador muy fiable y que ahora mismo se ha ganado la titularidad y el poder ser uno de los fundamentales en este equipo, pues cada día lo hace mejor y cada día parece que es imposible sacarle del once titular. Junto a eso, los Loic Badé, Carmona y compañía, que están funcionando muy bien. Creo que va a ser un partido muy complicado para Osasuna, que evidentemente lo presupongo como favorito, pero que probablemente tenga que pelear y mucho para poder conseguir los 3 puntos en Nervión, en un campo que ya sabemos que aprieta mucho, como bien he dicho, que evidentemente lo que digo, no va a vender no los va a vender baratos, y una Osasuna que está claro que tiene muchos más recursos, está funcionando de mejor manera, con un Ante Budimir que sigue siendo una estrella, o sea, parece que venga quien venga, va a seguir siendo el referente de Osasuna, un Brian Zaragoza que puede tener el día o no, pero normalmente puede ser muy desequilibrante, Rubén García que también estuvo muy participativo y dio una asistencia incluso contra el Villarreal, y eso sí, con la baja de Lucas Torró, que cumple sanción en este encuentro, y veremos cómo puede solventarla el bueno de Vicente Moreno. Lo que digo, para mí, favorito Osasuna, pero ojito, porque va a ser un partido muy complicado para los rojillos. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos como siempre cada semana en Fuchebol. Hasta la próxima, chao chao.